Cristina García Sainz el que aceptasen participar en el seminario. Es una participación totalmente generosa porque, dada, pues, como sabéis, nuestra financiación limitada, lo más que podemos es cubrir los gastos de desplazamiento y poco más, ¿no? Entonces, muchas gracias a las dos. Sí que quería, antes de presentarlas, precisamente por las últimas semanas y por otras perspectivas de género de las que podríamos hablar, pues sí que quería tener un simple recordatorio a todas las personas, especialmente a las mujeres que están sufriendo en estas semanas una invasión injusta y una guerra injusta, iba a decir agresiva al 100%, qué guerra no es agresiva, ¿no? Pero en este caso, que se está además cebando con población civil, pues todavía más, ¿no? Entonces sí que quería eso, mantener ese vínculo con la gente que está sufriendo la agresión básicamente del Kremlin, con las personas de Ucrania, tengo un pequeño recordatorio y todo nuestro apoyo moral y político, si se puede, desde aquí, ¿no? Y una vez dicho esto, me paso a presentar a las dos ponentes de esta tarde. Teresa Ruiz Cantero, que va a ser la que va a iniciar la charla, más que charla, seminario, porque se trata de eso, de seminarios de investigación, a partir de los cuales, no solo con la gente que está aquí, sino con la gente que los va a escuchar, se puedan establecer pues, más conversaciones en el futuro, posibles colaboraciones. Pues María Teresa Ruiz Cantero es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía y además máster en Salud Pública. Es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante. Forma parte del personal del Departamento de Enfermería Comunitaria, lo leo porque es muy largo, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Imparte docencia en varias titulaciones, grados, también en máster y en doctorado en esta universidad. Forma parte también del Instituto de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alicante y en otro grupo más, aparte del de género de la universidad, en el grupo de determinantes sociales de la salud del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, el CIBEREST. Ha sido vicedecana de investigación doctoral en Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, en el contexto de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es miembro de la comisión, o ha sido miembro, que ya me corrija, de la comisión académica de la Agencia por la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña para la incorporación de la perspectiva de género en las carreras universitarias de Cataluña. Y también ha colaborado en la generación de las guías de incorporación o para la incorporación de la perspectiva de género en medicina, en el caso concreto de ella, de la red Vives, que es una red de universidades catalanoparlantes, ¿no? Incluye a todas las de Cataluña, el País Valencià y me parece que también Andorra, ¿no? Baleares, y algunas islas de Italia y de Francia. También, sí. Y ha participado en diferentes comisiones de evaluación del Ministerio de Ciencia e Innovación, de Educación y Ciencia, de comisiones de evaluación de diferentes agencias ya de las comunidades autónomas, como la gallega, castellano-leonesa, andaluza y alguna más que se me olvida. Es decir, que con todo eso, más los numerosos proyectos que ha dirigido, en los que ha participado, más la infinidad de publicaciones que tienen temas relacionados con salud y salud pública y con género, pues es una de las expertas nacionales e internacionales en los temas relacionados con perspectiva de género en salud y también en enseñanza de la medicina, enseñanza en general. Por lo tanto, pues es un placer y un honor y una suerte tenerte aquí, María Teresa, y muchas gracias por estar aquí. Y nuestra segunda ponente, como decían antes, es de la casa, es de la Universidad Autónoma, Cristina García Sainz, es otra experta en temas de género y en este caso en el ámbito de la sociología. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Sociología de la Facultad, corrígeme si no lo digo bien, de Ciencias Económicas y Empresariales, o sea, sí, no de la UAM.
Es además miembro del Instituto El Equivalente, que por cierto tenemos que corregirlo porque creo que está mal indicado, no es, está bien, está corregido. Es el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM, me parece que se nos haya colado lo de género en alguno de los carteles. Forma parte del Grupo de Investigación Estudios Feministas y de Género de la Universidad Autónoma. Ha sido desde el año 2014 hasta principios del 2020 directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Autónoma de Madrid y además, y también corrígeme si no es así, presidenta del Comité de Investigación de Sociología del Tiempo de la Federación Española de Sociología desde 2017. ¿Sigue siéndolo? Sí. Por poco tiempo, sí, todavía lo eres. Cuenta con numerosas investigaciones también, muchas publicaciones, colaboraciones en libros, entre ellos uno muy vinculado al tema de esta tarde, el impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género, que publicó en el año 2017, que podríamos hacer un pequeño cambio y en vez de crisis económica ponerle crisis del COVID y seguramente te saldría un segundo libro. Así que te animamos a que vayas a por él. Y de lo que va a hablar esta tarde, en plena crisis de la COVID y durante parte del año 2020, creo que desde julio, si no también me corrígeme, o antes de 2020 hasta el 2021, hasta finales del 2021, o sea, año y medio más o menos, ha estado implicada junto con investigadoras e investigadores de otras 9 universidades españolas, en total eran 10, en un proyecto de investigación que el título genérico es El cuidado importa y analizan el impacto de género en las cuidadoras y cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de la COVID-19 y que es el tema central de su intervención, que será la segunda de la tarde. Así que sin más os doy la palabra, María Teresa, cuando tú quieras. Pues nada, agradezco la invitación al Instituto de Moscú y a Manuela y a Lina especialmente. He estado trabajando para que pudiera venir. Básicamente yo aquí en la universidad soy una compañera apasionada por los temas de género en el ámbito de la medicina y de las ciencias de la salud. Y entonces no sé cómo tengo que hacer para poner... ¿dónde lo tenemos? Está abierta ya. Está abierta. Sí, ahí está. Bueno, pues básicamente yo soy epidemióloga y ahora todo el mundo sabe lo que es, pero hasta ahora nadie lo sabía. Y además cuando decía, ¿qué eres? ¿Epidemióloga qué? Nunca sabían decir y ahora todo el mundo sabe. Es más, nuestro máster de salud pública de pronto ha aumentado muchísimo el número de estudiantes. Nos han vendido el producto, la COVID. Y bueno, pues cuando comenzó la COVID, no sé, como cada uno tenemos una historia. En mi caso, yo como no soy médica, pero no soy médica clínica, soy epidemióloga clínica. Sí que trabajo en epidemiología de enfermedades concretas, pero no hago clínica, ¿no? Entonces, en ese ¿qué puedo hacer yo?, ¿no?, que todos nos planteamos. Pues en mi caso fue cada vez que Fernando Simón salía en su conferencia matutina, yo me bajaba los datos del ministerio, por si acaso lo borraban, como hacían de hecho, y así podía tener los datos, entre otros por sexo. Gracias a esas bajadas de la información pude hacer unos análisis que, como veréis con posterioridad, dejé de poderlos hacer porque el 29 de mayo del año 2020 desaparecen los datos clínicos por sexo, dejan de publicarlos y ya nunca más los han publicado. Pero por lo menos tenemos ahí una etapa, un periodo que sí que coincide más o menos con el confinamiento, de los que sí que tenemos datos para poder evidenciar quizás algunos sesgos de género en la atención sanitaria a la COVID. Para que entendáis mejor todo el tema de la COVID, que no es ni más ni menos que una reproducción de los sesgos, a mi entender, de los que ya teníamos conocimiento en relación con otras patologías, voy a dedicar unas primeras diapositivas a hablar de los sesgos de género y a partir de un determinado momento pues ya de la COVID. El primer estudio así grande, vamos, tan grande, a mí me cambia la vida porque yo trabajaba en epidemiología de reumáticas y cuando vi este estudio dije, no puede ser. Y cambié mi línea de investigación progresivamente.
Fue un estudio publicado en New England Journal of Medicine, una revista de alto factor de impacto, en el año 1991, que evidenciaba que había un sesgo de género en el sentido de un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico ante problemas cardiovasculares, incluido el infarto. En concreto, lo evidenciaba en una muestra de más de 70.000 personas, en una muestra de personas ingresadas en los hospitales por problemas cardiovasculares y un infarto, y lo que evidenciaba era que tanto las angiografías coronarias como las pruebas de revascularización, angiografía coronaria es un esfuerzo diagnóstico y la prueba de revascularización diagnóstico terapéutico, se hacían en más hombres blancos, ahí lo tenéis, en 18,8 de cada 100 pacientes ingresados en los hospitales, respecto a hombres no blancos, 14%. Y luego se hacían menos ya en mujeres blancas, 9,4%, y menos en mujeres no blancas. Todo con diferencias estadísticamente significativas. Aquello fue un boom. Yo me acuerdo que empezaron a salir cartas al editor criticando este estudio, y los autores pues progresivamente fueron dando respuestas a todas y cada una de esas cartas al editor, reanalizando y argumentando para llegar a la conclusión de que a igual edad, que la edad es un indicador. Ya lo habéis visto con la COVID, a más edad ha habido un menor esfuerzo diagnóstico terapéutico en el sentido de hospitalizaciones, ¿no? Es decir, que a igual edad, a igual comorbilidad, tener más de una patología, que eso también te induce un mayor esfuerzo diagnóstico terapéutico, y no es sesgo de género, simplemente es porque a lo mejor el hombre está tiene más enfermedades. Y a igual gravedad, edad, comorbilidad y gravedad, se observaba este patrón de un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en hombres que en mujeres. Bueno, pues esto ya fue una gran enseñanza, y que luego con el paso del tiempo se está viendo también, que es que las enfermedades que son más prevalentes en un sexo, hay mayor probabilidad que se diagnostiquen. Pero cuando esa enfermedad, que también puede ser padecida por el otro sexo, como es menos prevalente, se sospecha menos. O sea que el tema de la prevalencia es bastante importante. Bueno, fruto de este estudio empezaron a salir muchas publicaciones, y bueno, básicamente la web, una web que hay en la universidad, creada por la Universidad de Stanford, que se llama Generated Innovations. Hay estudios de casos, está el caso del infarto, y bueno, este dibujito es de ahí, que básicamente lo que vienen a decir es que las arteriosclerosis obstructivas se producen en hombres más frecuentemente y en mujeres mayores, pero que no podemos olvidar que las arteriosclerosis difusas también se pueden producir en mujeres jóvenes y que pueden derivar en un infarto. O sea que tiene que siempre haber una sospecha del riesgo de infarto también en mujeres jóvenes, para que no se produzca el menor esfuerzo diagnóstico terapéutico que se venía observando. Bueno, yo cuando leí aquello dije, pero qué barbaridad, ¿no? Eso ya os digo que cambié la línea de investigación progresivamente, pero pensé, es que no hay conocimiento de estas diferencias y de estos sesgos de género. Pero 30 años después, el año pasado, se publicó en Lancet un artículo, una revisión bibliográfica de casi 600 citas de artículos, porque tienen una comisión que se llama, como veis ahí, Women and Cardiovascular Disease, y esta comisión hizo esta revisión y llegan a la conclusión, que pone ahí, pero vaya, aquí lo he puesto en castellano, que es las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadas en mujeres que en hombres. Ahora, ya no es una cuestión de falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, es una pregunta que todavía me la hago y que estoy como en el camino vislumbrando algunas respuestas, pero mucho hay que seguir trabajando para, entre otros, hay una muy clara, y es que en la carrera de medicina, tampoco en enfermería, tampoco en psicología, ni en muchas otras carreras, se enseñan sobre las diferencias por sexo en las enfermedades. Esto es uno de los principales problemas. No hay educación médica sobre las diferencias, no en la manera de expresarse mujeres y hombres, que a lo mejor es verdad que es diferente. Los médicos así clínicos me dicen, es que las mujeres se enrollan mucho, no van al grano, los hombres van a tiro fijo y te cuentan lo que les pasa. Y bueno, eso puede ser que sea verdad,
Pero bueno, para eso estamos los médicos también, para escuchar e interpretar de diferente manera a quien nos transmite el conocimiento, su problema de diferentes maneras. Pero yo no hablo de eso, yo hablo de que la enfermedad es la que se expresa de diferente manera en mujeres que en hombres. De hecho, conforme salieron los artículos, el artículo de New England Journal of Medicine, Bernard Green-Healy, cardióloga, entonces era la directora del NIH, del Instituto de Salud de Estados Unidos, y era la editora del New England Journal of Medicine, publica un pequeño artículo de 2 páginas que se llama El síndrome de Gentle, que hace alusión a, yo no sé si habéis visto la película, hay una obra de teatro que se llama Gentle, la protagonista es Barbra Streisand en la película. Es una mujer judía que quiere leer los textos sagrados, pero no puede porque es mujer y no puede acceder a la sinagoga a estudiarlos, ¿no? Entonces se aplasta el pecho así, se los venda, se recorta el pelo y se viste de chico, y es la manera que puede entrar a la sinagoga a leer lo que ella quería. Entonces Bernard Green-Healy utiliza este rol de este texto para decir... porque ella como cardióloga tenía bastante claro que el infarto se expresa de manera diferente en hombres que en mujeres, o viceversa. En los hombres es muy el de libro, dolor precordial, con irradiación al brazo izquierdo, o de película, porque esto también se ha visto en películas. Y si se sospecha, se hace un electrocardiograma y hay una onda que sube que se llama segmento ST, que tú lo ves y dices, esto es un infarto. Se dice que es patognomónico de infarto. Mientras que en las mujeres, primero, no es tan específico la manifestación clínica. Es como una angustia, un malestar, es muy inespecífico. ¿Acaso puede doler la punta del esternón? Se irradia al omóplato, pero todo muy inespecífico. Y si se sospecha, que este es el problema, que muchas veces no se sospecha, si se le hicieran un electrocardiograma, es raro, se puede producir, pero es raro que en la mujer con infarto suba el segmento ST. Con lo cual, ni tiene la misma sintomatología que el hombre, es muy inespecífica, ni tiene un signo clínico tan importante como la subida del segmento ST. Es decir, se expresa de diferente manera habitualmente el infarto en mujeres que en hombres. Y ella lo que viene a decir es necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas que los hombres, como lo del síndrome de Gentle, ¿no?, para poder acceder a los hospitales y que te atiendan, ¿no?, en caso de infarto. Y lo dice porque entonces ya salieron publicados 2 artículos en la revista americana de cardiología que evidenciaba una mayor tasa de letalidad hospitalaria por infarto en mujeres. Quiere decir que una vez que las mujeres ingresaban, se morían más mujeres que hombres, porque cuando ingresaban ya estaban más graves y la probabilidad de morir era mayor en mujeres que en hombres, ¿vale? Porque esto es la idea un poquito de la relevancia que tiene estudiar si hay diferencias en la manera de expresarse las enfermedades en mujeres que en hombres, porque si no, además lo que te vienen a decir es 2 cosas. No, es que claro, las mujeres que no tienen tantas cosas que hacer acuden tarde, vuelca la responsabilidad en las mujeres. Nosotros hemos hecho estudios con diferentes patologías y la realidad es que mujeres y hombres acuden más o menos a la vez. Donde está el retraso diagnóstico y terapéutico es una vez que llaman a la puerta, que hay un mayor retraso en mujeres que en hombres. Hay mucha evidencia sobre el mayor retraso en mujeres que en hombres. Bueno, han hecho un estudio en la Universidad de Copenhague y han identificado, publicado en Nature Communication, 700 enfermedades, más de 700 enfermedades, hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres. Y solo osteoporosis, que es una patología que se asocia a la menopausia, hay un retraso diagnóstico mayor en hombres que en mujeres. Por esto de la prevalencia, de lo que hablábamos, ¿no?, en parte. Total, que la idea es, mira, no, las mujeres acuden más o menos parecido y lo otro importante es que tienes que sospechar que en mujeres también se pueden producir un infarto, porque si no dices que es atípico. Y tú dices, ¿atípico? ¿Y por qué es atípico? ¿Por qué no es típico? ¿Y cuál es el típico de los hombres? Pues mire ustedes que el típico de las mujeres es diferente al típico de los hombres. Bueno, es que lo digo todo esto porque en la COVID ha pasado exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en el año 93 se define qué es esto del sesgo de género, lo tenéis ahí en la práctica profesional, que es la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres con la misma necesidad sanitaria.
el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro para la salud de los mismos. Una definición, no se moja mucho, está bien porque luego se puede adaptar por ejemplo, yo he hecho estudios de iniciativas parlamentarias que sería sesgo de género en iniciativas parlamentarias, y lo puedes redactar, o sesgo de género en medios de comunicación, y lo redactas precisamente porque no se moja mucho, ¿no? Yo lo único que le veo es le hago una crítica, y es que si os dais cuenta se centra en la práctica profesional. Y claro, los médicos y las médicas aplicamos lo que nos enseñan en las universidades, en las carreras. Y en aquellos entonces, bueno, yo tenía bastante claro que el origen del problema era la investigación. Si no hay conocimiento, ¿cómo se va a enseñar? Y si no se enseña, ¿cómo se va a practicar? De una manera equitativa, ¿no? Mientras que ahora mismo os digo que hay muchísima evidencia, ya hay conocimiento sobre la diferencia en los comportamientos de las enfermedades en mujeres y hombres, y por lo tanto ya no hay una falta de conocimiento. Lo que hay es que nos enseñan las universidades, por lo cual estamos en las mismas que hace 30 años. Fijaros, este es un ejemplo que no es relacionado con sexo, es en general. Esto fue un artículo publicado en la revista canadiense de Medicina Interna, y a mí me llamó la atención que cuando preguntaron por qué a pacientes de síndrome coronario agudo que los tenían que derivar a cateterización, ¿por qué no los derivaron? Fue la pregunta. Y un 68,4% decía porque no percibieron que tenían mucho riesgo esos pacientes. ¿Qué pasó al año que hicieron la evaluación? Pues que en la parte de la izquierda lo que se ve aquí es que los pacientes, en general todos los pacientes que no fueron derivados a cateterización, que sería la barra del histograma gris, murieron mucho, murieron. O sea, que murieron más que no fueron derivados a cateterización que los que sí que fueron derivados a cateterización. O sea, que estamos hablando de muertes, cuando se producen sesgos, en general, y en particular cuando habláramos de sesgo de género. Aquí a la derecha es que están solamente los que son de riesgo alto o medio, que aún mueren más, porque claro, como ya tenían un alto riesgo, murieron más, pese a que no lo detectaron los profesionales que lo tendrían que haber derivado. Bueno, yo hace ya mucho tiempo, en el 97, publiqué un artículo que es el más referido de los míos, sobre cómo se pueden producir los sesgos de género, una pequeña clasificación de tipos de sesgos de género, que sería en patologías que pueden ser padecidas por ambos sexos, sería cuando nos hacen igual a hombres y mujeres de manera incorrecta, porque no somos iguales. No somos iguales ni la exposición a factores de riesgo ni las consecuencias, imaginaros el tabaco, por ejemplo. No somos iguales en los síntomas precoces, como os he demostrado, ni en los tardíos. No somos iguales en la respuesta a los tratamientos, y de esto hay bastante publicación sobre, yo no soy farma, pero sobre la diferencia en farmacogenética. Nosotros somos XY, nosotros somos XX, los hombres XY, y eso tiene una enorme importancia en la respuesta a los fármacos. Tampoco lo somos en la farmacocinética ni la farmacodinamia. Es decir, que somos muy diferentes, por lo tanto la respuesta a los fármacos va a ser diferente. No somos iguales en los resultados de tomar los fármacos ni en los pronósticos. Y también se cometen sesgos de género cuando de manera incorrecta nos igualan, o sea, nos diferencian a hombres y mujeres y no somos tan diferentes. Aquí tenemos todo el grupo de las enfermedades psicosomáticas. Yo hace tiempo leí un estudio de una revista inglesa realizado con médicos de familia, los General Practitioners, y lo que hacían era una historia clínica de medio folio de dolor de cabeza, y lo único que variaron en unas y otras era que uno era she, ella, y otros eran he, él. Y el él tiene dolor de cabeza, era la misma, solo variaba en el artículo determinado. Y mandaron a una muestra representativa de médicos de familia y le preguntaron tres cosas. Y en una escala tipo Likert, le preguntaba del 1 al 5, grado de emocionalidad. Era una de las tres cosas que preguntaba. Y como podéis imaginaros por lo que estamos hablando, cuando eran ellas, puntuaban con un mayor grado de emocionalidad que cuando eran ellos, y era la misma historia. Esto es un prejuicio, ¿no? Y a menudo, cuando las enfermedades todavía no han dado la cara,
no es raro que te etiqueten de que tienes un problema psicosomático. Hay un estudio hecho con 8 mujeres, cualitativo, mujeres exitosas, una premio Nobel, una empresarias, gente que acabaron teniendo esclerosis múltiple, y le preguntaron cómo había sido a los comienzos y decían que le decían, ¿no estarás cansada? ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Sus primeros síntomas, como eran muy inespecíficos, pues realmente las etiquetaban de estrés y demás, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de sesgos de género. Y luego también puede haber sesgos de género para patologías que solo son padecidas por mujeres o solo por hombres, pero no me voy a meter en ello. Bueno, dos ejemplos voy a poner porque me resultan muy llamativos. Esto es un estudio que se publica en la revista Proceedings of National Academy of Science. Es una revista de alto factor de impacto de Estados Unidos. Se publica en el año 2014 y lo que hacen es mirar las conexiones, con unas técnicas de estas de imagen muy sofisticadas, las conexiones dentro del cerebro, interneuronales, ¿no?, del cerebro, dentro de un hemisferio y dentro de otro. Y esto es un cortapega de una de las fotografías que muestran, y se ve básicamente cómo los hombres tienen más conexiones intrahemisféricas dentro de cada hemisferio, aunque también las tengan interhemisféricas, y las mujeres tienen muchas conexiones interhemisféricas, aunque también tengan intrahemisféricas, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de un ictus, vamos a poner, lo comentaba antes, que está en los hombres está en el hemisferio izquierdo, el núcleo del habla. Si tuvieran un ictus en el núcleo del habla, en los hombres la probabilidad de perder el habla existe, es alta. Mientras que si el mismo ictus se produce en el mismo núcleo del habla del hemisferio izquierdo de las mujeres, la probabilidad de perder el habla es baja, porque las mujeres tenemos un núcleo del habla en el hemisferio derecho. Así que no somos iguales ni anatómicamente ni fisiológicamente, tema hormonas, y por lo tanto no somos iguales en la patología, anatomofisiopatológicamente hablando. Y por otra parte, este ejemplo a mí me vale para el tema de los ensayos clínicos. Para mí, como epidemióloga, a mí me enseñaron en el máster, ¿no?, que los ensayos clínicos son el mejor de los diseños de estudios. Pero si lo haces bien, claro, añadiría yo, porque aquí esto es un ensayo clínico, no sé si os suena la Viagra femenina, en un momento dado se habló de ella, y en el año 2015 se llama ADI, y la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la intenta comercializar a principios del año 2015, pero empezó a sonar rápido que había reacciones cruzadas con el alcohol. Y entonces yo me enteré por este artículo en JAMA. JAMA es como decir, como Nature, o sea, la revista americana de medicina interna. Me entero que el autor dice, está muy bien que la compañía farmacéutica, al darse cuenta que podía haber reacciones cruzadas con el alcohol, hiciera un ensayo clínico. Lo que no se entiende es que se haya hecho en 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres. Eso es mala ciencia, digo yo. Porque si realmente se la van a... O sea, el ensayo clínico puede estar muy bien hecho, pero si la muestra, en este caso, de un fármaco que se van a tomar las mujeres, es básicamente con hombres, pues realmente la validez es muy cuestionable. Bueno, son 2 ejemplos, ¿no?, de potenciales sesgos de género, uno muy relacionado con diferente tipo de conocimiento en donde hay diferencias por sexo. No digo nada más porque apenas hay información en esos libros que se estudian en las carreras universitarias. Estudiamos libros que estaban recomendados en 10 universidades de España, o sea, como que eran libros que se estudiaban los estudiantes y ahí no había información al respecto. Bueno, y también otra conclusión es que las innovaciones de género realmente están contribuyendo a preguntarnos ¿por qué sucede esto? ¿Cómo está sucediendo? Esto es lo que nosotros intentamos, ¿verdad? Bueno, en relación con la COVID, ya al principio empezó a sonar, yo claro, estaba así un poco expectante de que hablaban sobre la prevalencia de casos de COVID por sexo. Y hay una página web internacional que se llama Global Health 50-50, Salud Global 50/50, que tiene información de COVID de muchos países del mundo, de la mayoría, y se supone, según cuenta la página web, que son transmitidas por los ministerios de los países, ¿no?
Y entonces allí me di cuenta que, por ejemplo, en España la prevalencia de COVID de casos era 50-50%. Pero había otros países, como por ejemplo Italia, donde había más hombres con COVID que mujeres. Y había otros países, caso de Francia, donde había más COVID en mujeres que en hombres. Y ahí, como epidemióloga, dices, aquí está pasando algo. O hay un problema metodológico, o hay una recogida de datos que hace que se recojan más de un sexo que de otro por algún motivo. Muy a menudo era pues porque son atendidos dentro del sector sanitario y ahí sí que le hacían las pruebas de COVID, porque en la época del confinamiento pruebas de COVID solamente se hacían en hospitales sobre todo y en algún centro sanitario de atención primaria. Así que lo primero era creerte los datos, ¿no? Nosotros hicimos con los datos del Centro Nacional de Epidemiología, esos que yo iba recogiendo, hice una publicación para que se hiciera visible lo que veis aquí, que es que al principio la prevalencia era muy parecida, pero cuando nos confinan, 15 días después, salta la frecuencia de casos de COVID en mujeres respecto a hombres. Y así ha seguido todo el tiempo, ¿eh? Siempre han habido más casos de COVID en España. Aquí es donde vemos, en la época, aquí no es no confinamiento, hay más hombres con COVID, ya nos confinan y ya a partir de ahí salta 15 días después, que es más o menos lo que tarda la COVID en dar la cara y en diagnosticarse, y ya a partir de ahí siempre han habido más mujeres que hombres en nuestro país y en muchos países. Era lógico los motivos. Uno, dentro del sector sanitario en España somos como un 66% de mujeres y en Europa 74% mujeres. Por otra parte, toda la tarea de cuidados pues la realizan mayoritariamente las mujeres dentro del hogar. Llegarían los hijos, los maridos, en fin, al final las mujeres son mayoritariamente las cuidadoras, la probabilidad de contagio era mayor. Y por otra parte, ya lo estamos viendo, en los geriátricos también moría mucha gente y probablemente más mujeres, porque las mujeres en España tenemos más esperanza de vida que los hombres y en los geriátricos son habitados por más mujeres que hombres, ¿no? Entonces ahí teníamos las explicaciones de ese mayor número de casos. De hecho, la N-COVID, que la verdad es una encuesta seroepidemiológica de COVID en España, es muy buena, la del Instituto de Salud Carlos III, y en su cuarta ola sí que muestra que la prevalencia es del SARS, de los antígenos, frente al SARS-CoV-2, en mujeres es del 10,1% y en hombres 9,6%, es un poco más. Y además allí hay como un listado de quiénes son los que más se contagian, las primeras en el ranking personal sanitario, ya digo que más mujeres, y las segundas son las mujeres que cuidan a personas dependientes en los domicilios, ¿no? Entonces, mujeres, ¿no? Estadísticas, porque son quienes tienen experiencia en ello. Aparece estos datos que están, si los buscáis, y en la parte de allá, podéis ver lo que serían las defunciones en el ámbito hospitalario y en residencias sociosanitarias, en los geriátricos. Y entonces podéis ver que mueren más hombres en el ámbito hospitalario y mueren más mujeres en las residencias geriátricas. Lo curioso es que cuando se mira por COVID confirmado o COVID sospechoso, que es una tipología que se ha recogido como tal, pues podéis ver cómo en los hospitales mueren más hombres con COVID confirmado, porque ingresan básicamente, que mujeres. Y luego los centros sociosanitarios, me parece esto especialmente desigualdad de género y edadismo, porque son personas, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que mueren con sintomatología compatible con COVID, pero como no le hacen la prueba, mueren de COVID sospechoso. Esto es un pedazo de sesgo de género y de edad. Hay, de hecho, un artículo que me parece muy interesante que habla de una crisis de derechos humanos invisible con el tema de la COVID en personas mayores. En cuanto hablamos de sesgo de género en el esfuerzo terapéutico, claro, tenía tan pocos datos que se me ocurrió, bueno, yo puedo ver el esfuerzo diagnóstico y terapéutico como que te ingresen en los hospitales o que te ingresen en la UBI, porque el argumento de ingreso hospitalario, como lo que ponía en los informes, era gravedad, y nosotros en medicina tenemos muchos indicadores de gravedad.
no sabía cuál era, así que me fui a la jefa de la unidad de COVID del Hospital General de Alicante y le pregunté ¿qué es gravedad para ingreso hospitalario de la COVID? Y me dijo neumonía. Vale, bueno, pues ya está claro, sí, efectivamente, tener neumonía pues es un criterio de gravedad. Y entonces lo que hice fue, vale, pues voy a comparar personas que han muerto, hombres con mujeres que han muerto. ¿Hay graves? Igual, porque mueren. La gravedad se le supone. Y lo que hice fue mirar, con los datos del Centro Nacional de Epidemiología, cuántos habían sido ingresados en UBI y cuántos no, de los fallecidos y fallecidas. Y aquí los tenéis. Ingresos en UCI, hombres fallecidos, 10.009. Mujeres, 3.463. Fallecidos, tantos unos como tres. Y no fallecidos, pues el resto. La probabilidad en términos de riesgo relativo, como nosotros medimos, es 2,73, que viene a decir que la probabilidad de ingresar en la UCI entre los hombres fallecidos es el 173% veces superior que entre las mujeres fallecidas. Es decir, que hay un menor esfuerzo terapéutico de ingreso en UCI en mujeres fallecidas respecto a hombres fallecidos, un sesgo de género. Y bueno, la importancia de los datos por sexo. Todavía a estas alturas tenemos que estar peleando por los datos por sexo. Aquí os muestro lo que hubo y desapareció a partir del 29 de mayo. Teníamos todas estas síntomas que veis aquí: fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea, neumonías, síndrome de distrés respiratorio agudo, otros síntomas respiratorios, fallo renal y luego la comorbilidad, enfermedad cardiovascular, respiratoria, diabetes. Pues teníamos que había diferencias estadísticamente significativas en todo. ¿Veis el P menor de 0,001? Eso es que hay diferencias entre hombres y mujeres en toda esta sintomatología. Los hombres tenían una sintomatología respiratoria más a menudo que las mujeres y las mujeres tenían una sintomatología digestiva, neurológica, más que los hombres. Y a pesar de esto, que para mí era una vía de seguir indagando, desaparece la información por sexo. Yo lo he denunciado, además hice hasta un, ¿cómo se llama? Un change.org, pero la realidad es que no tenemos, y la ley de igualdad habla de que tiene que haber datos por sexo, da igual, no hay datos. Y los reúnen todos estos signos y síntomas en una variable que se llama síntomas. ¿Y para qué me vale a mí que haya 1.900.000 síntomas en las mujeres y 1.700.000 en los hombres? Yo necesito saber qué sintomatología es esa, porque si no, no puedo determinar si existen sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, porque hay que comparar a igualdad sintomatología, ¿no? Bueno, claro, a ver, yo pienso que todo esto sucede cuando había muy poco conocimiento sobre la COVID. La Organización Mundial de la Salud hizo una definición al principio del año 2020 que era enfermedad respiratoria de origen infeccioso. Y conforme va pasando el tiempo, ya sabíamos que no solamente era respiratorio. Y a final de diciembre de ese año, en diciembre del 2020, la cambia la definición la OMS y ya es una enfermedad inflamatoria, que es lo que es, multisistémica, porque puede afectar a muchos órganos y sistemas, de origen infeccioso. Pero ¿qué pasa? Todo aquello que no era sino síntoma respiratorio no se estudió, no se trató y probablemente por eso hay también más COVID persistente en mujeres que en hombres. Es una hipótesis que habrá que indagar en ello. Porque aquí tenéis la tendencia, estoy acabando casi, fiebre o historia reciente de fiebre es más o menos parecido, un poco más en los hombres. Disnea un poquito más en los hombres, pero la tendencia es bastante parecida. Pero luego aquí podemos ver síntomas más frecuentes en mujeres que en hombres: dolor de garganta, que no es muy grave, tos también más, pero tampoco es tan grave, vómitos bastante más, diarrea más. ¿Y qué había más en los hombres? Neumonía, distrés respiratorio agudo, otros síntomas respiratorios y fallo renal, es decir, más graves, ¿no? La sintomatología y los signos clínicos. Y también los hombres tenían más comorbilidad, tanto enfermedad cardiovascular, respiratoria y diabetes, con lo cual es necesario, y eso estamos haciendo ahora, estudiar a igualdad de síntoma o de comorbilidad cuando se produce estamos en ello, ese mayor esfuerzo. Y si a igualdad se sigue produciendo más en hombres que en mujeres, ahí hay un sesgo de género, ¿vale? Bueno, por eso os digo que fueron los médicos de la Sociedad Española de Medicina General
y comunitaria, que hicieron un estudio online en noviembre del año 2020 en donde evidencia que mayoritariamente, en el 79%, la COVID persistente, en aquella época además que no se creía mucho, cuando las mujeres decían, es que tengo, que no puedo pensar, que me pierdo la memoria, como que no era nada, ¿no? Como siempre, a las mujeres siempre que son síntomas así un poco etéreos, estás histérica, ¿no? Y eran gente joven, como un promedio de 43 años. Son todas estas, un montón de signos y síntomas, ¿no? De COVID persistente, y yo creo, y ojalá que pudiéramos demostrarlo, que probablemente lo que ocurrió es lo que os estoy diciendo, que mientras que los hombres era más neumonía, que claro, había que ir a darle lo que, entonces, lo que fuera necesario, y antiinflamatorios, porque al final lo único que hay de tratamiento son los antiinflamatorios, pero a las mujeres no se les dio, porque no se les detectó, porque era otra sintomatología, y se han quedado, a ver, un nervio inflamado produce una lesión si no se da un antiinflamatorio y esa lesión está ahí. Si te la tratan pronto, se te cura. Si no te la tratan pronto, el nervio queda con su lesión, en definitiva. Bueno, pues nosotros en general, que ya estoy acabando, tenemos fortalezas. Fijaros, yo quiero esto dejarlo claro. La perspectiva de género comparte con la medicina basada en la evidencia que existen imprecisiones empíricas en la práctica profesional, y lo único que hacemos es demostrarlo con muchas investigaciones que publicas en revistas científicas en donde se observan estas diferencias que os he estado más o menos comentando. Por lo tanto, hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis es y mostrar esas diferencias en la demora diagnóstica, errores diagnósticos más en mujeres que en hombres, y publicarlo es una gran fortaleza. Aquí no estamos hablando de ideología, que muchas veces nos critican por lo de la ideología, sino que tú lo que haces es hacer estudios muy objetivos, ¿no? Esto es una gran... Yo animo a hacer este tipo de cosas porque es una gran fortaleza. Luego cuando lo cuentas en foros de medicina y catedráticos y tal, a mí a veces, vamos a ver, ya he aprendido más o menos, pero a mí me acuerdo una vez cruzándome con un catedrático de neurofisiología en Cataluña que me decía, cuando me escuchó, ante la evidencia hay que quitarse el sombrero. O me dicen a veces, uy, esto no es feminismo, esto es ciencia. Digo, esto es feminismo, esto es género, esto es feminismo. Lo que pasa es que hay muchas, digamos, cuestiones que estudiar dentro del feminismo, ¿no? Esto no es sexismo en el lenguaje, esto es ciencia. Digo, sí, es ciencia, pero es feminismo, es ciencia desde la perspectiva de género. Luego también es importante analizar las limitaciones de los artículos, porque muchas veces hacen extrapolaciones a mujeres cuando las muestras son muy pequeñitas para el caso de las mujeres. También es importante estratificar, a veces los datos vienen globales, totales, y entonces tú mirando las tablas puedes ver qué pasa por sexo, o si no le puedes pedir los datos por sexo a los autores y te los mandan, y ahí puedes ver si hay diferencia o digamos que la conclusión sería igual para ambos sexos. Luego a mí me parece muy importante todo el tema de los criterios de normalidad y anormalidad, porque yo sé que se están estudiando, o sea, lo que puede ser la anemia, son puntos de corte de normalidad, que la mujer estalla, que se cae y digamos que la prueba te está diciendo que no tienes anemia, porque son puntos de corte a veces que son los que se utilizan para los hombres aplicados a las mujeres, y ver cómo se ha desarrollado el punto de corte de normalidad sería muy importante para diagnosticar, entre otras cosas. Y luego también ahora existen lo que se llaman los protocolos clínicos, y esto es muy criticable, ¿no? Porque los protocolos clínicos para diagnosticar diabetes, hipertensión, todo esto, ¿no? Y hacer un seguimiento o úlceras o tal, surgen de protocolos que se desarrollaron en la Cochrane Foundation en Inglaterra para ensayos clínicos, y no es lo mismo el objetivo de un ensayo clínico que de un diagnóstico. Eso para empezar. Pero luego yo le pregunté al director de la Cochrane Latinoamérica, que es como la parte española de la Cochrane Foundation, oye, ¿incorporáis las diferencias por sexo? Con lo que nos está costando meter los protocolos en atención primaria, como para encima decirles que diferencien la información por sexo. O sea que, pues, y luego yo pienso que es muy importante utilizar corrientes teóricas. Yo soy médica, ¿no? Entonces yo no sabía de teorías feministas y demás.
Y la verdad es que son muy útiles cuando te lees diferentes corrientes teóricas, saber ubicarte tú, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy epidemióloga, me muevo mucho en el empirismo feminista, con datos, pero hay otro tipo de corrientes que son útiles para depender de qué profesión, ¿no? Y bueno, pues si no, por lo menos hacer esquemas explicativos que ayuden a objetivizar toda esta información. Para esto, que a mí me gusta mucho de un roto, esta viñeta, la normalidad consiste en creer que lo que pasa es que es normal, porque yo creo que ya hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que no es normal, ¿eh? Y en este sentido lo que tenemos que hacer es hacer visible lo que es invisible todavía, ¿eh? Parece mentira, pero una autora canadiense con el tema de la COVID, porque el tema de los datos y COVID por sexo, género, parece que pasa en muchos países del mundo, tituló un artículo La tiranía de lo urgente, en inglés, ¿no? The urgent tyranny. La tiranía de lo urgente está haciendo que lo importante quede opacado, ¿no? En concreto desde la perspectiva de género. Así que ahí tenemos que seguir. Porque me parece que estábamos aprendiendo tanto que era mejor dejarte que siguieses hablando, ¿no? Así que nada, por eso tenemos 2 horas, o sea que para usarlas cada vez un poco como mejor creemos, ¿no? Así que encantada y luego ya pasamos a hacer las preguntas a todos. Así que Cristina, poner la pantalla. Ella se ha tenido más. Igual está súper difícil. ¿Te va mejor? ¿Está mejor? Vale, sí, gracias. Es que si no, no te puedo hablar. Se lo pongo abajo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Manuela. A Demospar también por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde, porque es un lujo, es una verdadera suerte estar aquí y bueno, compartir lo que ya se ha dicho y lo que está por venir, ¿no? Bueno, la exposición que yo voy a hacer se va a ceñir mucho a la investigación que Elena ha comentado sobre el cuidado importa. Es una investigación que hemos realizado en los 2 últimos años, bueno, como veis, financiado por el fondo Supera COVID Santander, y la CRUE, dirigido por Dolors Comas de Arguemir, una catedrática de la Universidad Rovira y Virgili, y el objetivo ha sido analizar el impacto de la COVID en las condiciones económicas y laborales de las mujeres y los hombres que cuidan a personas mayores y dependientes, visibilizarlo, reconocerlo, etc. El ámbito de estudio ha sido los cuidados familiares en general, que va desde el servicio de ayuda a domicilio, la residencia, la asistencia personal, el empleo de hogar y el cuidado comunitario. Aunque yo, como veis por la negrita que está ahí, me voy a ceñir solo al cuidado en residencias porque es la parte en la que yo he participado. Este estudio se ha realizado en 10 universidades españolas a la vez, repartiendo todo ese trabajo, y el estudio que hemos realizado es un estudio cualitativo, lo cual quiere decir que está basado en grupos de discusión, pero sobre todo en entrevistas que se han hecho 343 en total, y la parte de residencias hemos realizado 117 entrevistas. Entonces es sobre esto sobre lo que yo voy a hablar. Entonces me parece importante primero hacer un poco de contexto de qué estamos hablando, de las residencias, del cuidado, en fin, un poco situar esto. Después ya lo que voy a hacer es centrarme en cómo ha impactado la COVID en las residencias desde el punto de vista de 2 colectivos, que son las directoras y gerentes y las trabajadoras, por otro lado. Entonces, digamos que también tendríamos las familias, el punto de vista de las organizaciones sindicales, de los políticos, de la gente, personas técnicas, pero yo me voy a centrar en estos 2 por razones de espacio, ¿verdad? Y luego algunas perspectivas. Bueno, la primera cuestión que a mí me gustaría tratar es de que cuando hablamos de cuidado, ¿de qué hablamos? ¿No? Por situar, porque ahora hablamos, está un poco está llegando mucho el tema del cuidado, bueno, lo diferenciamos del curar y el cuidar. Aquí mi compañera ha hablado de la parte de curar, yo voy a hablar más de la parte de cuidar. Entonces, por hacer un mapa de qué es el cuidado, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cuidado,
habría que señalar que estamos en un amplio abanico que va desde una parte más informal, que sería el cuidado de los domicilios, la parte tradicional, no gratuita, no remunerada, que todo el mundo, sobre todo las mujeres, hacen, pero también los varones hacemos, yo creo que casi todo el mundo, hacemos algún tipo de trabajo doméstico no remunerado. También hay una parte del cuidado que, siendo en el domicilio, no está pagado, no está remunerado, pero hay una figura que se llama las cuidadoras no profesionales, que reciben una paguita, como le definen ellas, en tanto que es una figura creada con la ley de dependencia, en la que una persona cuida a un familiar con el que convive y por ello recibe una prestación económica del Estado. Es una prestación indirecta y, bueno, es una figura, yo diría, de las más irregulares dentro de la irregularidad. Tendríamos también dentro del domicilio el empleo doméstico, la externalización del cuidado, y luego en la línea de abajo, eso sería más o menos en los domicilios, ya tendríamos un trabajo voluntario y comunitario, pero que es, desde el punto de vista del volumen que implica, es reducido, el servicio de ayuda a domicilio, que tiene su importancia, la asistencia personal, que serían también figuras creadas con la ley de dependencia, y el último cuadrito, inferior a la derecha, sería el cuidado remunerado en centros de día y residencias. Me voy a centrar aquí, solamente ahí. Pero yo creo que es importante tener esta panorámica del cuidado porque vamos a ver que actúa como vasos comunicantes. Yo me voy a centrar en un sitio, pero me voy a centrar en el cuidado remunerado en residencias, pero tiene mucho que ver con lo que es el trabajo doméstico en casa, porque lo hemos visto durante la pandemia. Cuando eso ha desaparecido, ha fallado, se ha rebajado en cuanto a la prestación, ha crecido por el otro lado. ¿Qué ha crecido? Pues ha crecido, digamos, ha habido casi una refamiliarización, que es lo que se está diciendo. También ha fallado el empleo de hogar porque había riesgo, en fin, entonces vuelve para atrás. Esta diversidad lo que nos plantea es que estamos en un terreno un poco difuso que dificulta los análisis, dificulta la conceptualización, dificulta poner medidas, porque a veces dónde empiezan las medidas y dónde terminan, a qué grupo de población afecta, en fin, esto genera un cierto, pues eso, situación difusa, una tierra de nadie que, bueno, pues que imposibilita que incluso se tomen este tipo de medidas que se puedan tomar. Por lo tanto, estamos, cuando hablamos de cuidado, en un margen que va desde lo doméstico hasta lo remunerado, lo informal a lo informal, el cuidado doméstico familiar hasta el cuidado social. El social care, del que hablan las colegas en Europa, sobre todo las nórdicas, es esa situación en la que el Estado, los poderes públicos tienen una responsabilidad y lo asumen y por lo tanto está más desfamiliarizado. Está más en manos de lo público y por lo tanto ahí es donde podemos hablar de un cuidado social que permite que, digamos, desde el punto de vista de género, el peso no recaiga en el modelo tal cual tenemos familiarista de estado de bienestar, no recaiga solo en las familias y en nuestro país cuando decimos de las familias estamos diciendo de las mujeres mayoritariamente. Bueno, por contextualizar, hay mucho texto pero os lo resumo, cuando hablamos de residencias y hoy por hoy hablamos de un modelo obsoleto. Un modelo obsoleto porque cuando se creó la ley de dependencia en 2006, la gente que iba a las residencias eran personas válidas, ¿no? Por hacer esta distinción que se hace en este contexto, ¿no? Eran personas que no eran tan dependientes, que eran más jóvenes y por lo tanto esto significaba que las ratios que imponía el Ministerio, que dictaba el Ministerio con el acuerdo de las comunidades, era, digamos, adecuada a esa población que tenían. Por lo tanto, ratios de personal o ratios temporales de dedicación pues eran, digamos, acordes con esa población que tenían, pero ahora estamos en otra situación. La mayoría de la población que está en las residencias son personas muy mayores, con un alto nivel de dependencia, grado 3, y por lo tanto con una situación que requiere de mucha atención. Entonces, esto ha quedado desfasado. Nos lo dice, por ejemplo, una directora, y de ahora en adelante lo que voy a hacer es que voy a
pasar, o sea, mi voz es un poco la voz de las personas que hemos entrevistado y lo que ellas nos cuentan. Una directora de una residencia de titularidad pública y gestión privada nos dice: lo que ha pasado con la pandemia es que nos ha llevado a la visibilización del fracaso o la merma de un sistema público de salud, puesto que no ha sido capaz de absorber toda la demanda. Y también ha puesto en tela de juicio el sistema público de servicios sociales que ni siquiera había empezado a caminar. Es decir, no se ha visto todavía cómo está funcionando, no se ha evaluado cómo está funcionando la ley de dependencia, cuáles son los fallos. Estábamos ahí todavía en esa puesta en marcha y ha venido el coronavirus y ha dicho, bueno, esto no se soporta tal cual están las estructuras, pero es que ella dice, ha fallado el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales. Por un lado, en cuanto al modelo obsoleto de servicio residencial. Y por otro lado, bueno, y en este espacio, recordar que en España han muerto más de 33.000 personas en las residencias. Esto significa el 33% de todos los fallecimientos en España. A día de hoy, datos de marzo, tanto del número de fallecidos del Ministerio de Sanidad como los que recopila también el INSERSO a partir de los datos de las residencias. Esto enlaza muy bien con lo que acaba de comentar María Teresa, por lo tanto estamos ahí y podemos ver a partir de ahora ese impacto que ha tenido el coronavirus en las residencias. Además de ese contexto de modelo obsoleto, tenemos un modelo infradotado, tanto en términos de personal como en términos de recursos. Y bueno, de esto tenemos muchos ejemplos, pero por decir uno, nos dice un gerocultor: he tenido que ajustar en una noche, en media hora, 20 personas. Entonces tienes 4 minutos, 3 minutos por residente. ¿Esto qué significa? Significa un modelo productivista en el ámbito del cuidado. O sea, tenemos ahí dos lógicas temporales, que es algo que a mí también me parece importante investigar, que por un lado está el ritmo del mercado, el ritmo productivista de cualquier empleo remunerado, de cualquier empleo, y por otro lado tenemos una lógica del cuidado que es más de proceso, de necesidad, de atención a la persona, etcétera, etcétera. Y aquí chocan, ¿no?, en este caso. ¿Cómo es la estructura de las residencias en nuestro país? Pues en España la mayoría de las residencias son privadas, de titularidad privada. Están estas tres comunidades porque son en las que nos hemos centrado más, en el caso de las residencias, País Vasco, Comunidad de Madrid y Cataluña. Y a pesar de que la mayor parte de las residencias son privadas, la financiación es mayoritariamente pública. Esto es importante cuando estudiamos las derivaciones económicas que todo esto puede tener. No me voy a meter, pero si acaso solo enunciarlo, ¿cómo es que en un ámbito tan precario puede ocurrir que para las multinacionales y los fondos de inversión sea un espacio de interés? Esto solo lo voy a dejar ahí porque no tengo tiempo de entrar. Bien, y otro aspecto en el marco del contexto de la residencia sería enunciar, por un lado, que como hemos podido ver, y bueno, ya lo sabíamos, María Teresa ya lo había dicho hace tiempo, es una necesidad básica, los cuidados. Bueno, la COVID nos lo ha confirmado, nos lo ha hecho más visible, pero también está el hecho de la feminización. Se espera de las mujeres que cuiden y, claro, esta naturalización de los cuidados con lo femenino, con las residencias, con la vulnerabilidad, lo que hace es reforzar ciertos estereotipos que van en detrimento de todo lo que es la atención social en las residencias en concreto, que es lo que estamos tratando. Hay una cita de la plataforma de Beijing que dice que ser cuidadora en esta sociedad es estar material y simbólicamente subordinada. Esto me parece muy importante. Sin embargo, hay otras autoras, en concreto Carrasco, Bolerías y todos, que van más allá y dicen: no es el cuidado solamente lo que está devaluado en nuestra sociedad, sino que es el propio hecho de ser mujer lo que está devaluado en nuestra sociedad.
Por lo tanto, todos los trabajos que se identifiquen como femeninos carecen de valor social. Esto es importante cuando estudiamos qué pasa en las residencias, porque es un ámbito feminizado, como ha dicho María Teresa. Es un ámbito feminizado en cuanto a quienes prestan cuidados y es un ámbito feminizado en tanto quienes reciben los cuidados, porque las residencias son mayoritariamente de población femenina, más del 80% aproximadamente, y dentro de las trabajadoras por lo mismo. Y además hay una asociación de esta feminización con la precariedad. Esto ya lo había dicho hace tiempo Teresa Tos cuando decía que hay una relación entre el empleo femenino y la precariedad. De hecho, como digo, el 86% o 87% de las trabajadoras, de los trabajadores y trabajadoras en las residencias son mujeres. El 23% de los contratos son temporales, que no parece mucho, pero cuando se ve la tasa de temporalidad de cada año, pues más del 67% son contratos temporales. Jornadas a tiempo parcial, que esto también determina la precariedad, y la concentración en las categorías laborales más bajas. El 80% de los salarios serían por debajo de los 1.000 euros. Claro, esto nos habla de que no estamos hablando, cuando se habla de segregación en el mercado laboral, de una segregación vertical y horizontal, del techo de cristal, no. Aquí estamos en el suelo pegajos, donde a la gente le cuesta mucho salir de ese ámbito. Bien, visto ese contexto, ahora voy ya directamente a cómo lo han vivido, cuál ha sido el impacto, cómo han afrontado la pandemia directoras, gerentes por un lado y trabajadoras por otro. Bueno, algunas pinceladas. Las directoras y gerentes, bueno, digo directoras porque son mayoría, pero también porque es el término que utiliza la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sabéis que tiene un peso, una tradición y diríamos, un reconocimiento a nivel general, y se definen así. Bien, pues han tenido que asumir tareas extraordinarias, han tenido que aplicar protocolos y directrices que les llegaban un día sí y otro también, que se contradecían entre sí, en fin. Responder a las demandas de información, todos los días tenían que enviar información estadística aunque estaban superadas y saturadas de trabajo. Han tenido que reorganizar los centros, gestionar los recursos, sostener los equipos de trabajo, comunicar con las familias. Voy a dar estas pinceladas con datos de la vivencia de estas personas. Por un lado, asumir cuidados sanitarios en unos centros que no están preparados para ello. Una de las citas o de las verbalizaciones que hacían era: una residencia no es un hospital. Esto es importante porque las residencias están para cuidar, los hospitales para cuidar, ¿no? Así, dicho de manera general. También se cuidan, también se cuidan las residencias, pero la labor principal sería esa. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, han pasado muchas cosas que algunas trataré de comentar, pero voy a ceñirme a lo que nos dice un director de una residencia pública. Llamabas al 061 y te decían: escucha, no es derivable. A las personas mayores de las residencias no se les podía derivar a los hospitales, principalmente en las comunidades que hemos estudiado, Cataluña y Comunidad de Madrid, no así en el País Vasco, pero sí en Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde se dictaron protocolos específicos en los cuales, si alguien luego lo quiere para no alargarnos, tengo aquí textualmente recogido cuáles eran el contenido de esos protocolos, donde se decía que no eran derivables. No eran derivables, edadismo, personas mayores no eran derivables cuando tenían otras patologías que tenían la mayor parte de las personas, puesto que eran mayores de 80 años, son mayores de 80 años la mayoría. Era raro que no tuvieran otras patologías. Entonces, estas personas no eran derivables. Bueno, había una comisión en la Comunidad de Madrid por la que pasaron muchas personas y se pudo entender todo eso y lo que había pasado. En fin, no me voy a detener en ese campo, pero ahí está la información, ahí están los diarios de sesiones de la Asamblea, donde se puede contrastar todo esto. Y le decían: no es derivable. Claro, luego ellos tenían que comunicarlo a las familias y decirles que no eran derivables. También hay un mail que una directora de una residencia privada de Madrid mandó a la Comunidad de Madrid, donde se le decía
les decían que si no solucionaban la derivación, que ya no estaba dispuesta a ver cómo morían en la residencia, porque no se les dejaba ir al hospital, y les amenazaba, les decía que si no ponían manos a la obra, dirían a las familias lo que pasaba y que se presentaran todas las familias en la puerta del hospital. A partir de ese mail mandado el 9 de abril empezó a abrirse, pero claro, ya se habían muerto mucha gente antes de esa fecha. Bien, cuidados sanitarios, que luego vamos a ver también que han tenido que asumir las trabajadoras cuando no les correspondía. Esa no era su labor y además no estaban preparados para ello. Otra de las tareas, adaptar las residencias a los cambios originados por la pandemia. Nos dice una directora, tuvimos que cambiar absolutamente todo. Bueno, porque empezó la pandemia y todos los residentes tenían que quedarse en sus habitaciones aislados. Esto supuso dar una vuelta a las residencias, a la organización espacial, a todo tipo de cuestiones. Luego, además, cuando venían servicios de desinfección, que les decían que tenían que agrupar a los residentes para limpiar, para desinfectar, bueno, se generaron también ahí muchos problemas, porque lo que parecía que en un momento iba a solucionar esa situación, finalmente terminaba siendo perverso, porque al juntar a todos los mayores residentes pues se provocaban más contagios. Otras de las cuestiones es gestionar los recursos y el personal disponible. Las directoras y gerentes se han visto ante la situación de tener que sustituir en 48 horas a 2/3 de la plantilla. No había personal preparado, las bolsas de empleo estaban agotadas y por lo tanto eso significaba que en algunos momentos tuvieron que acoger a personas sin formación. Se autorizó por las autoridades que pudieran acoger o que pudieran contratar a personas sin formación. Eso ayudaba por un lado, pero generaba otros problemas a su vez, porque las personas no tenían experiencia y por lo tanto eso también generó un efecto perverso. Y luego estaba el asunto del personal, que podía compatibilizar o que podía trabajar tanto en estos centros residenciales como en los hospitales, que lo que ocurrió es que había una demanda de los hospitales y entonces todo este personal se iba a los hospitales. ¿Por qué? Porque pagan, en principio, entre otras razones, un 30% más en los hospitales que en las residencias, haciendo un trabajo de la misma categoría profesional, como las enfermeras, ¿no? Entonces tuvieron un éxodo, por decirlo así, que les iba mermando sus propios recursos y entonces digamos que la situación fue caótica en muchos casos, tal y como nos comunican. En ese contexto tenían que comunicar con las familias, unos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor. Aquí habría mucho que decir, tenemos experiencias de todo tipo. Yo voy a decir una, la que nos ha transmitido un director, que dice: hay personas que agradecían lo que estábamos haciendo, pero otras te machacaban por teléfono, como si hubieses matado a su familiar. Quizá una de las cuestiones más impactantes podría ser el hecho de afrontar la muerte de las personas residentes. Eso era una novedad. Las residencias no están preparadas para acumular los cadáveres como ha tenido que ocurrir en este hecho. Recordaréis cómo la ministra de Defensa, al mandar a las unidades militares de emergencia, luego fueron diciendo que había cadáveres acumulados. Bueno, os digo la otra versión. Dice una directora: lo que peor se ha vivido ha sido la muerte, porque es verdad que de 42 casos de COVID se nos murieron 13 personas al principio. Y luego las cosas que no se pueden contar. Quiero decir, los de la funeraria no entran, si no tenían garantías. Tienes que desinfectar. Quiero decir que el proceso luego fue muy duro, muy duro. Y dice otra directora: yo lo que tengo aquí son personas, decía esta directora que envió el mail, mayores pero personas. No se merecen morir en una residencia sin la atención que merecen. En fin, esta misma directora les decía, pues darle un tratamiento de pastillas, etcétera, etcétera. Ahí lo dice.
Y ella dice, bueno, si son personas con afasia, ¿no? Que tienen dificultades de tragar, no podemos hacer ese tratamiento. Me están diciendo que haga un tratamiento que no pueden recibir, sabiendo que se nos van a morir. En ese dilema estaban estas personas, estas directoras. Bueno, eso han sido entrevistas emotivas, han sido entrevistas donde, bueno, pasaban cosas de este tipo. Donde transmitían unas vivencias difíciles de aceptar, ¿no? En una situación como esta. Transmito otra experiencia de las directoras que hicieron de todo, pero esto es general. Todo el mundo hizo de todo. Esta es otra de las citas, ¿no? Todo el mundo hizo de todo. Y esta directora dice, hice de funeraria. Yo trasladé los cuerpos para evitar que mis compañeras lo hicieran. Yo los metí en un doble sudario con otra compañera a la espera de que llegara la funeraria. Como digo, di de comer a residentes, cambié pañales, bañé a personas, intenté buscar EPIs para que no me faltaran para las trabajadoras. Sobre todo, mi principal función allí fue no perder la calma para que el resto no la perdiera y saliera corriendo. Algunas cuestiones de las que han vivido las directoras son también compartidas por las trabajadoras. He puesto un par de pinceladas. La total disponibilidad. Hubo gente que se confinó en las residencias. Trabajadoras, directoras, todo el personal se confinó en las residencias. Luego la disponibilidad fue total. Total. Me pongo a disposición de lo que haga falta, ¿no? Decía una directora, yo como tengo que tener el teléfono las 24 horas disponible, pues es siempre como una vigilia de que me van a llamar, de que voy a tener que ir a las 4 de la mañana. En fin, disponibilidad para el trabajo y a la vez, como hay un vínculo, es decir, no se puede ver solo lo que pasa en la residencia, sino hay que ver también que son personas que tienen una familia, que tienen un contexto personal. Dice otra directora, siento como que tengo a los niños abandonados, totalmente abandonados. El mayor tiene 16 años, se encarga de los pequeños, etcétera, etcétera. Pero es una situación de entrega, ¿no? Totalmente. Y esto contrasta con el tratamiento dado por los medios de comunicación. Esto tendría también un capítulo aparte. La sensación es que se les ha criminalizado, que los medios les han criminalizado. Los medios, digamos, tienen ese doble componente entre el entretenimiento y el estremecimiento. Y con la misma facilidad nos iban de un lado para otro. Entonces, hemos visto las informaciones no estaban suficientemente contrastadas, tenían una dirección. Bueno, si queréis ver el informe está a disposición, creo que se lo mandé a Elena, para ver los contenidos en relación con los medios de comunicación, qué es lo que destacan, de las residencias. Yo recuerdo las imágenes de televisión viendo siempre los coches de la funeraria, viendo siempre cadáveres que alternaban con hangares en otros países donde solo se veían féretros, gracias. En fin, esta es la imagen que yo tengo, que se me ha quedado de cuando hablaban de las residencias, ¿no? Y entonces nos dice esta directora, a pesar de todo lo luchado, de todo lo llorado, de estar allí jornadas de más de 15 horas diarias, estuve más de 65 días sin librar ni un solo día, ni uno solo. Tuve que ver cómo se nos vapuleaban los medios de comunicación diciendo que éramos asesinos y que guardábamos y acumulábamos muertos. ¿Quién creen que trabajan en las residencias? ¿Qué somos los trabajadores de las residencias? No estamos deshumanizados. Veamos ahora entonces la visión desde las trabajadoras. Las trabajadoras les ha pasado muy parecido. Todas ellas podríamos decir trabajadoras con distinta posición, pero en primera línea, ¿no? En primera línea. Las trabajadoras tuvieron que hacerse cargo de múltiples tareas, incluso también de las de carácter sanitario que no les correspondían, lo que significaba una carga emocional y de trabajo extra. La falta de personal derivó en más carga de trabajo. A la falta de prevención se unió el hecho de que carecían de material básico de protección, las EPIs, lo que derivó en numerosas bajas laborales, en contagio, etc.
La carga de trabajo y por la escasez de personal y la falta de tiempo ya era algo estructural, ya venía de antes. De hecho, según una autora, las ratios, tal y como contabilizan al personal, resulta que muestran que hay un déficit de 50.000 trabajadoras en estos centros. Dice un gerocultor, deberían contratar más auxiliares para poder dar un mejor trato a los residentes. Lo que decía antes, hay una relación entre las ratios y esta presión y el cuidado de calidad. Muchas veces no hay tiempo. Tú entras a las 7 de la mañana y a las 9 tienes que haber aseado a 10, 11, 12 residentes. Bien, el hecho de no contar con medidas de protección, porque por un lado se les consideraba esenciales, el cuidado de estos centros era esencial, pero no se les trató como trabajadores esenciales. No tuvieron medidas de protección, no tuvieron el reconocimiento por parte de las autoridades. Y aquí tendría que decir también que hay un proceso en el cual se delegó a nivel de Estado, del Gobierno central, pero a nivel de comunidades también, los servicios sociales se pusieron al mando bajo la competencia de sanidad. Esto tuvo unas consecuencias para los servicios sociales, en muchos casos diría que muy negativas, como es el no tener en cuenta que las personas residentes no tienen las mismas características que las personas ingresadas en los hospitales. No se pueden decretar medidas de aislamiento para personas que tienen patologías cognitivas, que el hecho de tenerlas aisladas provocaba un empeoramiento de su estado de salud, como así ha sido. Enfermos de Alzheimer que terminaban por no reconocer a sus familiares, nos lo decía una directora. Es dramático que cuando vienen las familiares no lo reconocen y me reconocen a mí, decía la directora. Esas cuestiones más otras que también se puede ver que hay una... A ver, yo no voy a juzgar, pero sí el hecho de que había un desconocimiento de esa realidad. En muchos casos supongo que se hizo de la manera mejor, con la mejor voluntad, pero en otras evidentemente hemos podido ver que las consecuencias han sido nefastas. El hecho de no considerarlas como trabajadoras y trabajadores esenciales les ha expuesto al contagio y, como dice un gerocultor, cuando llegaron los trajes, las EPIs, los guantes, las bolsas, las polainas para los pies, todo eso era ya cuando la mitad de los abuelos se habían muerto ya. Y no solo los residentes, sino donde, diría yo, las trabajadoras se habían contagiado ya. Decía una trabajadora muy enfadada, ¿cómo podéis decir que estamos dejando morir a la gente cuando mis compañeras y compañeros están cayendo contagiados como fichas de dominó? Entonces, bueno, no sé, los datos, yo creo que no tenemos datos tampoco en cuanto a las personas que trabajan en las residencias con respecto al género, que también sería interesante ver, yo no los he encontrado, pero bueno, pues esa sería una cuestión importante. Además, el desempeño de tareas de distintas categorías, el tema de tener que asumir tareas de tipo sanitario que no les correspondía, les generaban muchas situaciones de ansiedad. Las directoras nos decían, ¿quién soy yo para hacer esta tarea? El aislamiento de los residentes, decían, pero si decimos que esta es su casa, ¿por qué yo le prohíbo salir? ¿Qué competencia tengo yo? ¿Cómo puedo limitar la libertad de las personas? Etcétera, etcétera. En este caso, una trabajadora nos decía, una noche al llegar al trabajo me encontré un papel con un listado de a quién le tenía que poner mórficos. Digo, no, este no es mi trabajo, porque yo no pongo un mórfico como si le diera un caramelo. Y ya llegó el momento que dije, no, me retiré porque la última noche que puse 4 mórficos me sentí mal. Hay miradas que no he olvidado todavía. Bien, otras cuestiones con respecto a las condiciones laborales, decía, son trabajadoras pobres, ¿no? El suelo pegajoso. ¿Por qué? Dice una trabajadora. ¿Por qué? Pues porque se ven obligadas a trabajar en otras actividades, porque si trabajan a jornada completa no ganan lo suficiente. Y esta trabajadora nos dice, yo lloraba cuando llegaba el día 15 de cada mes, porque ganando 1.100 euros
Y eso que estaban ahí incluidas las pagas prorrateadas, la antigüedad y todo, sacar los hijos adelante en esas situaciones es inviable. O sea, es muy difícil. Yo he tenido que reforzarlo con trabajos en B, limpiando casas. Esto, además de confirmar esa situación de trabajadoras pobres, lo que nos dice es que se triplicaba el riesgo de contagio. Si tú ibas a una casa, luego ibas a otra, ibas a una residencia, luego ibas a la otra, eras, como dicen algunos, un cuerpo contaminante, potencialmente. En fin, mucho trabajo, poco salario, dice una cuidadora. Para lo que hacemos, yo siempre digo que no está pagado. Otros aspectos, el trabajo precario, sin opciones de promoción, es un trabajo en el que no tienes futuro para promocionarte. Y lo que dice la gente es, si encuentro otra cosa, me marcho rápidamente. Mucha gente se lo plantea así. Bien, ya, para concluir la parte de trabajadoras, diría que ha tenido efectos sobre su vida, en tanto que durante la pandemia decía, significa aislarte más el hecho de trabajar en una residencia. Lo único que haces es trabajar, no haces más que eso, no ves a la gente, es un poco complicado de gestionar. Los comentarios de la gente es, no te sientes a mi lado, que mira dónde trabajas. Dice, y al principio decía, bueno, lo decías con gracia, pero a la cuarta vez dice, ya molestaba. Antes de que pasara todo esto, nos dice una gerocultora, yo había pensado tener hijos, pero con esto ya no. Porque si a mí me pasa algo, ¿qué hago yo con ese niño? Cuando hablábamos comiendo decíamos a todos nos ha cambiado un poquito, igual no a este nivel, pero sí que nos ha cambiado. Dos cuestiones, dos diapositivas, son así. Retos, perspectivas de futuro. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas cosas para reflexionar, muchas lecciones para aprender. En cuanto a la valoración que tenemos en relación con las personas mayores, nos dice un gerocultor, porque realmente una residencia pues viene a ser una casa de personas mayores que ya han cumplido su ciclo laboral, así lo ve la sociedad, ¿no? Y para mi opinión no está valorado de cara al Estado el hecho de que las personas mayores tengan un buen nivel de vida. Esto se ha dejado en segundo plano. Sin embargo, también hay cuestiones que a mí me hacen pensar, como es la autopercepción que las trabajadoras y trabajadores tienen sobre su propio trabajo ha variado, en positivo. Nos hemos puesto en primera línea, dice una gobernanta de limpieza, pero de la confianza de la gente, dice. Y a mí eso me ha encantado. Y aquí la gente ha pasado lo mismo, han empezado a confiar en la limpieza y en la desinfección. Yo sabía que lo estábamos haciendo bien, que lo estábamos, sin saber que lo estábamos haciendo bien. Yo le dije, y yo te digo que a nivel profesional estamos todos mejor valorados. Estamos todos mejor valorados, todos nos hemos dado cuenta de lo importante de la limpieza, porque es un cuidado indirecto que diría la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cuidado directo, hay que relacionarse con estas personas, con las personas residentes, cuidado indirecto, todo aquello que tiene que ver con lo doméstico que es necesario para ese cuidado. Pero, ¿hasta qué punto? Se ha valorado todo esto? Bueno, nos hemos dado cuenta que la limpieza es una condición sine qua non para cuidar, es una condición sine qua non para curar, es una condición sine qua non para el desempeño de otras muchas profesiones. Pensad en las que desempeñamos cada día. Si no fuera a un laboratorio, si no se limpiara el laboratorio, si no se limpiaran estas cuestiones, luego nos hemos dado cuenta de que es esencial, de que es fundamental, pero aquí no hay aplausos, aquí no hay reconocimientos económicos de ningún tipo y hay un tratamiento diferente. Desde que esto ha sucedido han ocurrido al menos 2 elecciones de carácter autonómico. Esto ha pasado sin pena ni gloria, se ha pasado página y parece que ahí no hemos aprendido nada.
Es como si no hubiera ocurrido. En fin, los pros y los contras. Bueno, lo dejo ahí. Y por último, ¿cuáles son los retos? Son muchos, pero bueno, voy a detallar solo alguno para no irnos tampoco mucho de tiempo. El cuidado tiene que ser visto desde una perspectiva integral, como decía al principio, porque si no, si ponemos el foco en un lado, caemos en el riesgo de que desatendamos otros y que no nos demos cuenta pues, estas comunicaciones, ¿no? Y por lo tanto, ahí intervienen ministerios, ahí intervienen perspectivas integrales que tienen que ver con lo familiar, con lo laboral, con lo sanitario, porque una de las cuestiones que también se ha puesto de manifiesto y que nos han comentado es la necesidad de la relación entre lo sanitario y lo social. Ahí han estado una de las mayores situaciones más graves que se han podido producir. Esa falta de coordinación, de que llamabas pero no contestaban, y no solo eso, sino que se ve un problema estructural ahí, ya desde hace mucho tiempo enquistado, de que no hay claridad en quién tiene que atender a estas personas. A veces es el centro de salud, pero otras veces a la atención primaria, pero otras veces se supone que están medicalizadas y por lo tanto que no requieren de atención sanitaria. Hay un maremángum ahí que no hay claridad y por lo tanto esto es uno de los problemas mayores. Mejorar, por supuesto, el cumplimiento de la ley de dependencia, no voy a entrar en los detalles, coordinación, poner los cuidados en la agenda pública, diría yo, como una cuestión que está presente en casi todas las actividades cotidianas, de todas las actividades profesionales. Dignificar el cuidado. Es lo que también las personas que hemos entrevistado decían, hay que dignificar el cuidado. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues por un lado estaría la parte que corresponde a las personas que reciben el cuidado, que es un cuidado de calidad, y ahora se está hablando mucho del modelo de atención centrada en la persona. Es decir, hay que atender las necesidades de las personas residentes y no solo la presión productivista que nos lleva como empresa a obtener beneficios. Por lo tanto, atención a las personas residentes, pero el dignificar el cuidado implica también dignificar las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a cuidar. Bien, todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales. Y luego, el cuidado como un derecho. El cuidado como un derecho de las personas que tienen derecho a recibir cuidados, también el derecho a cuidar. Esto lo tienen las nórdicas mucho más desarrollado, puesto que ellas entienden que significa que tienen que recoger, o sea, tienen que dárseles tiempo, quitarle tiempo al empleo para que puedan atender lo que ellas consideran un derecho para cuidar. Aquí lo vemos menos porque lo que vemos más es que está muy familiarizado y por lo tanto igual hay que enunciarlo de otra manera, tiene otras, digamos, vertientes este derecho a cuidar. El cuidado de calidad, que está enfrentado a esa situación del modelo productivista, del modelo como negocio, que ya he comentado algo, y sobre todo terminaría diciendo esa necesidad, esa implicación, ese compromiso, esa responsabilidad de los poderes públicos tiene que estar en el marco, y yo diría que en el centro, de toda esta organización integral de los cuidados. Y bueno, con eso termino. Gracias.